tranquilos, dice el Señor, tranquilos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de toda la gente, no quejándote con todo el mundo de lo que no tienes, de lo que sí tienes, de lo que este es, de lo que no es, de lo que hace esta mujer, de lo que hace este hombre, delante de Dios, en toda oración y ruego, una súplica, y dice ahí con acción de gracias. Entonces, con acción de gracias, con significa que incluso antes de que te lo dé, tú ya tienes que estar dando gracias. Gracias por esto que me vas a dar. Gracias porque me lo vas a dar. Y también gracias si no me lo vas a dar. Ajá, ¿verdad? Porque a veces Dios nos prueba de esa manera. ¿Te acuerdas de Abraham y de Isaac? Le dijo que le iba a dar un hijo. Tardó tiempo en llegar la promesa. Llegó la promesa. Cuando estaba la promesa dijo, entrégamela. ¿Y qué hizo Abraham? Con acción de gracias. Jehová dio, Jehová quitó. Decía Job, sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto tiene que ver con el corazón. Dios pesa los corazones y Dios le da a los que ya tienen un corazón listo para recibir, porque el que recibe ya ha aprendido a dar. Amén, hermanos. ¿Habrá alguien aquí que ha visto llaves y ahora ya tiene auto? Mira, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5. Gloria al Señor. Es una oración de fe, por fe. Entonces, ¿cómo es esta oración? Es hecha específicamente para pedir por nuestros deseos personales. ¿Cuántos tienen deseos en su corazón? Sueños, anhelos, necesidades, todos. Entonces sí se vale. Solo que tiene que ser en el orden y con la actitud correcta. Entonces puedo pedir un trabajo. ¿Será la voluntad de Dios que trabaje? Entonces ya me estoy alineando con su voluntad. No le puedo decir, Señor, bendíceme, y estar estar acostado en mi casa todo el día. Dios me va a bendecir, sí, pero con un trabajo. Entonces voy a pedir un trabajo. ¿Será la voluntad de Dios sanarnos? Señor, si es tu voluntad, yo cuando oro por un enfermo, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, y que vivas un poco mejor. Pregunta. ¿Dios quiere que vivas un poco mejor? ¿Dios quiere que vayas de poder en poder, de gloria en gloria? Entonces tengo que hacer mi parte. Y entonces vendrá el aumento salarial. ¿Qué otro deseo? Un esposo, una esposa. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre, y cuando dice hombre se refiere a género, no solamente al varón, sino al ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, aunque ahí obviamente se refería a Adán, pero Adán nos representa a todos, toda la humanidad. Entonces, ¿es válido pedir un esposo o una esposa? Sí, yo creo que los jóvenes, las señoritas, debieran estar orando ya, no para que se los dé ya, pero para que se ahorren tiempo y estar orando por ese varón de Dios o por esa mujer de Dios que Dios ya está preparando, ya esté formando en algún lugar, en alguna zona, en algún otro estado, en alguna otra iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que en su momento exactamente lo que podemos pedir. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24, Marcos 11, 24. 1, 2, 3. Por tanto os digo, Marcos 11, 24, cuando lo tenga, 1, 2, 3. Todavía no lo tienen. Bueno, todavía ni lo han buscado. ¿Ya está? 1, 2, 3. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Por eso le digo que también puede llamarse oración de fe. Esta oración de petición o de súplica con el formalismo que le estoy diciendo delante del Señor, con la intención correcta dentro del corazón,
tiene que llevar acción de gracias, lo que puede traducirse en fe. Porque cuando digo gracias es porque Dios ya lo hizo. Si Dios ya lo escuchó, entonces usted y yo ya tenemos una respuesta. No sabemos todavía cuánto llegará o cuánto falte, pero Dios ya lo escuchó, entonces, ¿qué es lo? Por favor, Señor, un marido, una esposa, Señor. El Señor sabe que después cuando te la dé, si te la da en medio de ese afán, después ya no vas a venir a la iglesia porque la señora no quiso venir, porque el marido se sentía mal, porque iba a ver el partido. ¿Sí me estoy explicando? Porque el carro se descompuso, porque hoy no circula, pero en Morelos no hay, no importa, yo sigo las reglas. Por eso no fui a la iglesia, porque se convierte en un ídolo, un afán. Entonces Dios dice, no estés afanoso por nada, sino trae tu petición delante mía, pero de la manera correcta. Y entonces en la presencia de Dios buscamos la intimidad con Dios y entonces podemos hacer una oración de petición, de súplica o de ruego y Dios va a contestar conforme a tu fe. ¿Tienes alguna petición para Dios esta mañana? Ok, comienza ahorita, ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, cierra tus ojos, voy a tomar 3 minutos y pídele a Dios con esta actitud que te acabo de decir. Hágalo, 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 Richie, hágalo. Hágalo, Señor, escucha nuestro ruego, escucha nuestra petición, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Por favor, venimos con la actitud correcta. Tome una palabra bíblica para exponerle su petición a Dios ahí, delante de Él. Fundamente su petición en la voluntad, es decir, en la palabra. Queremos hacerlo, Dios. Quiero servirte conforme a tu voluntad. Aquí pongo mi petición con toda humildad delante de ti. Dígale esas palabras, abra sus labios. Son perfectos. Así que hoy lo pongo delante de ti, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida y hoy te agradezco, te agradezco. Creo que lo vas a hacer. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias Dios. Ahora toma un momento ahí en la presencia de Dios, respire profundo. Saque ese afán. Saque ese afán. ¿Ya se dio cuenta? Para Dios no hay nada tan grande. Para Dios no hay nada imposible. Quite ese afán. Ya no se ponga afanoso. Dios quiere concederle esa petición. Es su voluntad. Es su buena voluntad. Ahora simplemente dígale gracias porque tú eres bueno. Todos, dígale gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno. Seguirás siendo bueno, Señor. ¿Listo? Ok, levante sus manos, respire profundo. Ya lo puso delante del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Recibe tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Baje sus manos. Ya hicimos esto, entonces ya estamos listos ahora para poder pedir por otros. Porque ya quitamos el afán, ya quitamos la ansiedad, ya quitamos y entramos de la manera correcta. Entonces, ahora quiero pasar a la siguiente forma de orar.
que es la oración de intercesión. La oración de intercesión. También otra oración es ponerse en la brecha. ¿Ha escuchado eso, verdad? Ahí dice la palabra, ponernos en la brecha por otros. Quiero decirle que era la brecha. La brecha eran algunas coyunturas que había en los muros cuando de repente venían los atacantes y querían derribar el muro, no alcanzaban. Entonces hacían algunos huecos, como algunos hoyos, porque nosotros conocemos brecha como camino, como un sendero, pero bíblicamente brecha significa un hoyo en donde el enemigo podía pasar y conquistar la ciudad. Entonces el que se ponía en la brecha tomaba las armas y se ponía ahí en ese hoyo. Dice, nomás asómate y mole. ¿Sí me explico? Era el que se ponía en la brecha para hacer vallados. Levanto murallas de protección alrededor de esta iglesia. Eso es interceder. Entonces esto tiene que ver con de uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene personas que necesitan intercesión. ¿Cuántos tienen familiares que necesitan intercesión? Hijos, ¿no? Primos, tíos, pero también la ciudad, pero también el municipio. Entonces, tenemos personas por interceder y cosas por interceder, asuntos por le siga yendo a muchos clientes, estos que venden drogas. ¿Está eso dentro de la voluntad de Dios? No. Entonces tenemos que tener una conciencia delante del Señor de su palabra. Y entonces decirle, Señor, yo te pido por estos jóvenes, por estas personas, que tú los bendigas con tu presencia, que tú los bendigas con tu Espíritu Santo, que venga revelación, que tengan salvación. Esa es la manera correcta de orar. No pida juicio para esas personas, porque usted y yo no podemos pedir algo que no queremos para nosotros mismos. Esa es una regla importante cuando oramos. Si tú no quieres algo para ti, no lo pidas, porque te va a venir doble. Y también aplica en sentido positivo. Si tú pides bendición para ¿cuántos interesados hay esta mañana? Si tú pides bendición para te va a venir a ti también, porque así es Dios. Entonces estoy intercediendo, pero no tengo mis ojos puestos en eso que me va a venir a mí. Tengo mis ojos puestos y mi corazón puesto por lo que estoy intercediendo. Entonces pueden ser la familia, los familiares que no conocen a Cristo, los vecinos, la misma iglesia. Usted y yo podemos interceder por la iglesia. Súper bien, porque están vendiendo drogas. Que tengan drogas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ya quedamos la semana pasada que se refiere a todas las personas, gente, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 juntos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es muy importante, orar por los que están en eminencia. ¿Qué es eminencia? ¿Qué es eminencia? Eminencia significa que está en un lugar diferente de autoridad, de responsabilidad y que eminentemente da la cara siempre. Entonces puede ser, aquí dice, los que están en eminencia se refiere a todos los que tengan un tipo de autoridad. Puede ser desde tu jefe, el policía, no sé, dependiendo cada uno en lo que se desarrolle, tu patrón, la persona inmediata que es tu autoridad. En el caso de los hijos, los padres; en el caso de la esposa, su esposo; en el caso del esposo, el Señor o sus jefes, pero también dice por los reyes. Negativo que le pedí tocar a la familia. Y me escuchan, por si no saben, nos escuchan al gobierno del estado, nos sigue en las redes sociales. Pero le dije, lo único que no
que le pedimos fue que no tocara a la familia. Y entonces finalmente eso fue lo primero que fue a tocar, autorizando bodas y autorizando un montón de cosas que tienen que ver con destruir a la familia, el aborto y las bodas, ¿cómo se dicen? Lo que hicimos fue que no a cada uno según sus obras. Pero no es mi papel enjuiciar, no es mi papel señalar. Yo como cristiano, y yo le invito a usted que como cristiano no se ponga en ese nivel. Usted tiene un nivel, usted vale la sangre de Cristo y su ciudadanía está en los cielos. No ganamos nada, además, siendo ahí medios como comadres ahí peleando. Dile que está a tu lado, te dije. Dice la palabra que ore por los reyes. Y voy a orar por los reyes porque ese es mi trabajo como iglesia, es mi responsabilidad. Le voy a decir por qué, por lo que dice el versículo 3. Y le vuelvo a repetir, no todo lo que hace la autoridad me gusta, pero es la autoridad. Y la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. En ese sentido, yo he logrado entender que todos tenemos la autoridad que merecemos o necesitamos. ¿Cómo dice el versículo 3? Entonces es más agradable delante de Dios que yo ore por los que están en eminencia a que sea Robin Hood y que me ponga en el papel de el superhéroe defendiendo a todos y hablando, siendo una voz por todos. No, para Dios en realidad es más agradable que yo los bendiga, que yo ore por ellos, porque es agradable delante del Señor. ¿Quiere agradar a Dios? Ore por los que están en eminencia, interceda conforme a la voluntad del Señor. Porque la oración intercesora no es una oración egoísta. La oración intercesora no busca orar por nosotros, ese fue el anterior, por eso enseñé aquella primero. No busca orar por nosotros mismos, sino por los que necesitan el favor de Dios. Entonces, no solamente una autoridad que está haciendo las cosas mal, no, también las autoridades que están haciendo las cosas bien, para que Dios les fortalezca, les cuide, les guarde, el enemigo no los derribe, en fin, levantar un vallado, levantar bendición delante de los que están en eminencia. En este sentido, entonces, la oración de intercesión es también llamada la oración en el Espíritu o la oración en lenguas. Hay una conexión allí y la podemos ver de dos formas distintas. Esta mañana la podemos ver de dos formas distintas. La primera forma es con el entendimiento. Diga conmigo, con el entendimiento. Y la segunda es con el Espíritu o en lenguas. Vaya conmigo a 1 Corintios 1, 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, del 14 al 15. ¿Cuál le dije yo? 14, del 14 al 15. ¿Ahora sí? Ok, es importante leerla. 1, 2, 3. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también. Bien. Cuando oramos con el entendimiento, quiere decir que estamos orando en nuestro propio idioma. Estamos orando de manera inteligente, de acuerdo a la palabra de Dios, al citar las Escrituras.
Y entonces estoy orando, Señor, bendice, porque la palabra dice que nos bendice. Estoy orando en español, pero estoy orando lo que dice la palabra del Señor. Estoy orando con el entendimiento, de manera inteligente. Bendigo a esta familia porque tú dijiste, Señor, que nada le faltaría. Estoy usando mi entendimiento para interceder. ¿Estamos acá? La segunda forma es como dice ahí, en lenguas o en el Espíritu. Oraré en el Espíritu. Es el Espíritu Santo a través de nosotros orando a Dios la perfecta voluntad de Dios. Porque a veces nosotros no sabemos qué orar por una persona, pero Dios sí sabe. El Espíritu Santo sí sabe. No sé si le ha pasado que de repente Dios le pone en su corazón orar por alguien a medianoche, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Qué va ahora? Está en el quinto sueño a esa hora. Pero a veces Dios nos despierta y pone en la mente, en el corazón, ¿pero qué oro? Bueno, lo que yo hago es ponerme a orar en lenguas. Y entonces digo, Señor, pongo a Daniel delante de ti, pero tú dime qué tengo que orar. Y comienzo a orar en lenguas. Y entonces, aunque yo no entienda, el Espíritu sí sabe que estoy orando por Daniel. Daniel necesita algo, usted necesita algo. Entonces mi espíritu y el Espíritu de Dios se conectan. Y en esa situación de necesidad, que yo no sé qué es, que solamente nos convertimos en instrumentos del Señor, comenzamos a orar en lenguas y entonces hay bendición. ¿Ya me expliqué? A eso se refiere la Escritura. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, esto es un don de Dios. Y es muy importante que todos lo anhelemos. Hay beneficios de orar en otras lenguas, los voy a ver rápidamente. Número 1, ¿cuántos ya tienen el don de lenguas aquí? Ok, baje su mano. ¿Cuántos no tienen el don, el Espíritu, la bendición del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? Levante su mano los que no. Ok, hoy la puede tener. Número 1, ¿qué pasa cuando nosotros oramos en lenguas o en lenguas desconocidas? Como dice la Biblia también. Número 1, se edifica a sí mismo. Dice la palabra en el versículo 4, ahí en 1 Corintios 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Me voy a quedar con la primera parte, a sí mismo se edifica. Hay una palabra en griego que es oikodomos es igual, es un acto de construir, eso significa oikodomo, una casa, construye una casa, construye un hogar. Entonces, ¿cómo construye una casa? Llega y pone una casa. ¿Cómo construye una casa? El cimiento, hay que ver el piso, hay que poner el cimiento, ¿verdad? Hay que hacer los castillos, hay que luego levantar los muros, luego el piso, luego va la losa y entonces luego la cocina, luego el baño. Es de manera progresiva. Cuando nosotros oramos en lenguas nos estamos edificando de manera progresiva, de poder en poder y de gloria en gloria. Por eso dice, asimismo se edifica. Esa es la palabra oikodomos, edificar, en el sentido de edificación o de promoción espiritual. ¿Quiere ir al siguiente nivel espiritual? Bueno, los 3 que quieren ir, oren en lenguas. Eso es lo que hace el orar en lenguas. Lo que nos dice la palabra es que cada vez que oramos en lenguas, ponemos un ladrillo más. Piense en usted como un edificio. Piense en usted como un edificio que está siendo edificado por el Señor. Y entonces ponemos un ladrillo más en el nivel interno. Estamos creciendo. Algo mejora, algo cambia. No sé, puede ser tu temperamento, tu carácter, algo. Tienes un temperamento que explota con lo que sea, ora en lenguas. Ora en lenguas.
Porque cuando oramos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos y crecemos de manera interior. Si usted y yo oramos en lenguas, entonces ya no serás la misma persona. Comienza a orar en lenguas en algún momento y comienza a orar más tiempo en lenguas y más tiempo en lenguas. Cuando ores 1 hora en lenguas, entonces ya no vas a ser la misma persona, porque Dios cambia en tu edificio espiritual, va haciendo cosas, porque a veces estamos pidiendo en lenguas algo que no pediríamos en español o conscientemente, pero el Espíritu sí sabe que necesitamos. Y tú nunca pedirías algo conscientemente que dices, ay, me va a doler. No, ¿verdad? Pero el Espíritu, cuando oras en lenguas, Él sí sabe lo que necesitas. Por eso Dios va haciendo transformaciones. Judas capítulo 1, versículo 20. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando. Ya ve, Judas lo corrobora. ¿Quieres edificarte? ¿Quieres edificar esa fe que tú tienes? Entonces ora en el Espíritu Santo. Hay una edificación, hay una fortaleza. Entonces, cuando oramos y empezamos a practicarlas, porque algunos de aquí las tienen el don, pero no lo practican. Entonces, es también una forma de cargarnos a nosotros mismos, como cuando el celular ya tiene ahí, ya se puso rojo, ¿no? Ya tiene el 10%. Y entonces algunos celulares que están programados comienzan a cancelar algunas aplicaciones que consumen mucha energía para que el celular, esa pila dure un poco más. Pasa lo mismo en nosotros. Quise tomar esa aplicación. Nosotros de repente andamos haciendo un montón de cosas, estamos muy ocupados, incluso las cosas del Señor, pero se nos baja la pila. A ver cuándo está en baja la pila esta mañana. Y entonces se pone ya en rojo y se cancelan algunas aplicaciones. Una de las aplicaciones que se cancela en nosotros es la oración. Nos sentimos cansados, viene apatía, viene flojera y entonces no sé ni qué orar. Bueno, ni ganas tengo de orar, pues, porque tengo la pila baja. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces lo que tiene que hacer es orar en lenguas, porque ya sé que no tiene nada que orar, no tiene nada que pedir. Entonces ore en lenguas, cierre sus ojos y comience a orar en lenguas, y entonces la pila se empieza a cargar, y de repente usted ya sabe, ya después está orando hasta por el príncipe de Egipto. Ya usted está orando por un montón de cosas, por un montón de situaciones, porque el Espíritu Santo ya le reveló. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Uno, lenguas, y entonces sigue hablando en lenguas. A lo mejor al final no va a saber ni qué pidió por esa persona, pero Dios sí, porque el Espíritu lo hizo. ¿Estamos acá? Y a veces es mejor no saber. A veces es mejor, porque hay cosas que el Espíritu Santo sabe. Esposas, oren por su esposo en lenguas. Esposos, oren por su esposa en lenguas. Hijos, oren por la familia en lenguas. Número 3, otro beneficio de orar en lenguas. Oramos directamente a Dios y no a los hombres. Es como un mensaje codificado. ¿Se acuerda de la Guerra Fría? Cuando estaba Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría y tenían sus códigos y para que no supieran este y el otro y estos, ¿cómo se llamaba? Los que se infiltraban, los espías y toda esa onda de Sherlock Holmes y todo eso. Bueno, nosotros tenemos un lenguaje codificado que no lo entienden los hombres, porque aún hablando en lenguas, cada uno tiene diferentes expresiones de lenguas. Ha habido personas que hablan en lenguas angelicales y hay personas que hablan en otro idioma, nada más que no sabe que es un idioma. Hay un hermano en Corea que llegó a la iglesia y entonces el Señor le dijo que tenía que ir a predicar a China, y él pues solamente sabía coreano y un poco de inglés, y el chino mandarín es diferente al coreano, aunque el japonés y el coreano descienden del chino, pero empezó a orar en lenguas y entonces el Señor le dio el don de hablar en chino.
¿Cuántos siempre han querido hablar en inglés? Bueno, ora en lenguas, a lo mejor Dios le concede el deseo. No, no es broma, es verdad. Aunque siempre es mejor estudiarlo, ¿no? Y Dios le da la fortaleza y la habilidad. Pero suceden milagros de ese tipo. Suceden milagros de ese tipo. Si usted ve Hechos 2, ahí había gente de otros países y los que estaban allí comenzaron a glorificar a Dios en la lengua de esos que estaban allí. Pero no sabían hablar ese idioma, sino fue el Espíritu Santo el que les dio esa habilidad. Número 3, ya dije, pero ahí tenemos el versículo 2 de 1 Corintios 14, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Otra vez, 1, 2, 3. Habla misterios. Entonces hay una conexión directa de nuestro espíritu con Dios, hablando misterios que solo son entendidos por Él. Número 4, en Hechos 10, 44 al 46, encontramos que exaltamos y magnificamos a Dios cuando hablamos en lenguas. No sé, pero a mí me pasa a veces que tengo tanto sentir por Dios que las palabras no me alcanzan para expresarle mi amor, mi gratitud, mi admiración. ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando oramos en lenguas hay palabras excelsas, sublimes, que no son conocidas tal vez por la humanidad, pero que magnifican a Dios, que dan a Dios su lugar. Ahí en Hechos 10, 44 al 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la